Nació en Sastre y se crió en la ciudad de San Justo. Dice que desde muy chica, en su familia, se vivió la política y la militancia con una gran pasión. Ya en Santa Fe se decidió a estudiar ciencias económicas y después se dio cuenta que la historia la atrapaba. Y así, mientras estudiaba y militaba, formó su carrera política. Es la diputada nacional Celia Arena. Está con nosotros en esta edición de Féminas y que vamos a descubrir un poco más de su vida, de su historia y de su actividad política. Bueno, Celia, es un placer tenerte en Féminas. La verdad que hace rato que estábamos tratando de compaginar tus horarios con los nuestros en Santa Fe, por tu agenda bastante apretada en Buenos Aires. Y bueno, y logramos que estés con nosotros en esta jornada, así que te agradezco muchísimo. Bueno, muchísimas gracias, Silvina. Para mí también es muy lindo estar compartiendo este rato con vos, charlando de cosas de nuestras vidas. Y de cuestiones de género, ¿no?, que hacen a la mujer. Vamos a hablar de dos proyectos muy interesantes que has presentado en el último tiempo. Pero me gustaría que hablemos de esa Celia que nació en el interior de la provincia. ¿Dónde específicamente? Nací en Sastre. Ajá. Nací en Sastre, que es un pueblo del centro-oeste santafesino. Mi papá con sus hermanas vivía ahí. Él trabajaba en agua y energía y a medida que lo iban trasladando, sus hermanas y su mamá se trasladaban con él porque su papá había fallecido cuando él era muy chico. Y así fue que cuando yo tenía 3 años nos mudamos a San Justo. Lo trasladaron y toda la familia se fue para allá, menos mis tías que quedaron, así que tengo parte de familia en Sastre. Y bueno, crecí en San Justo, tengo 2 hermanas bastante más grandes que yo, soy como... ¿El último orejón del perrito, así? Sí, soy como si fuera hija única, porque si una de mis hermanas me lleva 13 años y la otra 11 años, así que mira, sí, claro, mucho, claro. pero muy lindo, la verdad que es muy lindo. ¿Y cómo son ese pasaje de la infancia en San Justo? ¿Qué recordás? Bueno, primero la cuestión de las amistades, de la escuela primaria, de la secundaria. Tenemos un grupo que es muy lindo, siempre fui a escuela pública, siempre fui a la escuela a la tarde. Ajá, sí. Y bueno, nos hicimos, siempre mantuvimos el grupo ese de la secundaria. Yo voy a San Justo los fines de semana y nos juntamos con mis amigas. Son cosas que en las ciudades chicas y en los pueblos. Todo eso se puede conservar, ¿no? Sí, se conserva mucho. Claro. Así que son todos como cosas, como recuerdos muy lindos de toda esa etapa, ¿no? En mi casa siempre fue el centro de reunión. En el caso de mis hermanas también, yo estaba siempre muy metida en todo, entre ellas que eran más grandes, que pobres, me tenían que llevar a mí a todos lados, siempre me metía. La verdad que siempre fue un centro de reunión y de compartir O sea cosas. que fuiste como el chiche de la casa, de gente muy grande, te criaste entre grandes, si se quiere. Sí, así es, sí. Qué lindo. ¿Y la secundaria la hiciste ahí también en San Justo? La secundaria la hice en San Justo, sí, la secundaria la hice en San Justo, terminé yo, soy parte de esa generación que creció en la dictadura militar, ¿no? Porque yo nací en el 64, terminé la escuela secundaria en el 82, soy perito mercantil, terminé la escuela de comercio. Cuando terminé el 5º año, yo quería estudiar psicología, pero era complicado en ese momento, tenía que ir a Rosario, se hacía complicado desde el punto de vista económico, así que irresponsablemente dije, bueno, perito mercantil, voy a estudiar ciencias económicas. Empecé a estudiar ciencias económicas y te trasladaste acá a Santa Fe. Terminé a Santa Fe. Ajá. Pero dejé muy rápido. ¿Ese despegue de venir del interior de San Justo a Santa Fe costó? No costó tanto porque, bueno, no es tan lejos y además vine con compañeras mías, con estas amigas de la secundaria, con una de ellas viví hasta que ella terminó su carrera. Y que es Liliana, con ella había empezado Jardín de Infantes juntos, o sea, que hicimos toda la... Claro. Y nos íbamos siempre como podíamos, a dedo a veces, Sí, pero volvíamos, son 100 kilómetros, es muy Claro, poco, así claro. que no fue tan duro.
Y después de Ciencias Económicas, ¿cómo te decidiste estudiar profesorado de Historia? Lo opuesto total. Y porque un día dije, ¿qué hago yo estudiando? A ver, había rendido los derechos hasta tercero o cuarto año y no había rendido contabilidad 1, entonces dije, hay algo que no funciona. Claro. Y me gusta mucho, siempre me gustaron las ciencias sociales, todo lo que tiene que ver con la historia, con la política, Claro, obvio. claro. Así que bueno, decidí ese cambio y la verdad que muy contenta porque me gustó mucho. Toda la experiencia, además, yo en la Facultad de Ciencias Económicas había empezado a militar en una agrupación estudiantil que en ese momento la conducción fue la única facultad, creo, si no recuerdo mal, que en el 83 no ganó Franja Morada, sino que ganó Línea Estudiantil Autónoma, que era la agrupación en la que era una agrupación independiente. Claro. ¿Y ese fue tu primer contacto con la política o ya venías de familia peronista? Sí, mi papá siempre estuvo vinculado a la política, siempre fue una familia donde se charló mucho el tema de la política, a él le gustaba mucho y de hecho, además de estar en el sindicato de Luz y Fuerza, trabajó siempre en la comisión de jubilados, o sea, nunca abandonó esos espacios colectivos así de política. Y siempre tuvimos esta cosa que se charlaba del tema en casa, se discutía. A mí siempre me gustó. De hecho, cuando empecé en el 83 a estudiar, me sumé a esta agrupación. Claro. Y cuando empecé a estudiar historia hice me hice una autopromesa de dedicarme a estudiar porque quería recuperar un poco el tiempo que había perdido por haber estudiado otra carrera, pero no pude. Al poco tiempo estaba en el Frente Universitario de Liberación Nacional, se llamaba nuestra agrupación, que también era conducción del centro en ese momento. Así que bueno, fui consejera académica. Es como que fuiste creciendo y fuiste paso a paso, ¿no? En todo lo que te fue tocando vivir en tu vida política. Sí. Yo siempre digo que el tema de la militancia en la universidad a mí marca mucho, ¿no? Me marcó muchísimo, porque me dio posibilidades de crecer muchísimo, de formarme mucho, tener ámbitos de discusión, de poder crecer y entender la diferencia con el otro como algo natural y lógico y que se puede discutir. Y después nosotros teníamos siempre muy buena relación con las otras agrupaciones, sobre todo con la Franja Morada. Teníamos disputábamos el espacio y todo, pero teníamos buena relación y eso está bueno, digamos, una forma linda de entender que las diferencias son lógicas. Claro. Bueno, vos sabés que lo que vos contás le pasa a muchas mujeres que entrevisto que están ahora en lugares puntuales de política y todas me marcan que la militancia universitaria es como que la fue formando a todas, todas coinciden en la importancia de la militancia en la universidad, ¿no? Sí, a mí me parece además porque es una etapa en que, bueno, cuando empezás somos jóvenes y la verdad que nosotros desde ese espacio trabajábamos mucho el tema social también, porque no nos quedábamos solamente con el tema de la discusión del ámbito universitario, que la verdad que fue muy buena. Justamente este año se cumplen 25 años de la creación, de la transformación de lo que era la Escuela Universitaria del Profesorado, donde yo empecé a estudiar, en lo que es hoy la Facultad de Humanidades y Ciencias. Y nosotros, todo el estamento estudiantil, todos tuvimos mucha presencia en esa... Mucho que ver en esto. Muchísimo que ver. Y la verdad que ver que, por ejemplo, el decano de la facultad hoy es un compañero mío de la Franja Morada con quien estudiamos, que es Claudio Lizárraga. Bueno, es como que uno ve todo el proceso de aprendizaje y los frutos que eso tiene. Así que todo eso fue importante. Te decía que trabajamos mucho desde nuestra agrupación haciendo apoyo escolar en los barrios, o sea, no nos limitábamos solamente al tema estrictamente universitario. También buscábamos la forma de abrirse a la comunidad. Exactamente, sí. Celia, bueno, te tocó estar en un lugar estratégico durante la inundación del 2003 como fue promoción comunitaria, ¿no? ¿Qué recordás de esa etapa? ¿Fue una etapa para vos difícil de atravesar políticamente hablando? Fue difícil, no desde el punto de vista político, fue un momento de mucha exigencia, no mía, de todo el mundo, a nivel humano, porque había que dar respuesta a una situación muy fuerte, muy dura, muy difícil, había que
que permanentemente ponerse en el lugar del otro, del sufrimiento, de lo que estaba atravesando y ver cómo con las pocas herramientas que teníamos, porque era un momento del país muy complejo, muy complicado, muy complicado. Veníamos de pocos años del 2001 con todo lo que implicaba, estábamos en una situación compleja. Y la verdad que bueno, con esa situación había que dar respuesta rápidamente. La verdad que fue decisión de Reutemann poder enseguida dar respuesta, hacer el esfuerzo económico de los primeros pagos que se hicieron, estar asistiendo en algunas cosas, dejar la ley de la creación del ente, de la reconstrucción, dejar la ley aprobada porque se terminaba nuestra gestión, digamos, fue en abril y la gestión terminaba en diciembre, así que la verdad que yo tengo como recuerdos muy fuertes. Yo me pasé 3 días sin dormir, no es metafórico, es real, en el Ministerio de Agricultura, en los primeros días donde se hizo el comité de emergencia, porque recibíamos permanentemente gente, había que coordinar, vino gente de Buenos Aires que nos ayudó mucho también a atender en la emergencia. La expresión de solidaridad que hubo de toda la gente en ese momento fue impresionante. Bueno, y había que trabajar. La verdad que es un recuerdo, yo trato siempre de hacer hincapié en eso, en mi recuerdo, ¿no? De la fortaleza que hubo de la sociedad en ese momento para afrontar una situación durísima. Celia, a 9 años de eso, ¿ustedes creen que estuvieran preparados o a la altura de las circunstancias para tanto desborde que hubo en la ciudad en ese momento? A ver, yo creo que es una situación difícil. Para el que sufrió la inundación, al que se le inundó su casa, al que perdió cosas, no hay manera de que algo de lo que se haya hecho fuera suficiente. No hay forma, porque no solamente se perdieron cosas materiales, se perdieron cosas de los afectos. Entonces, indudablemente, y vidas humanas, por supuesto. Indudablemente, nada de lo que se haga va a ser suficiente para saldar esa deuda y ese dolor. Lo que sí creo es que nosotros actuamos de acuerdo a los instrumentos que tuvimos, actuamos muy rápidamente, tuvimos apoyo de los distintos sectores del gobierno, y se avanzó lo máximo que se pudo, evitando otras cosas que hubieran podido ser mucho más complejas. Digamos, la decisión que tomó Reutemann en ese momento de dinamitar Mar Argentino para impedir, digamos, fue una decisión muy fuerte que tomó él personalmente. Igual son cosas que, lo que decía hoy, difíciles, muy difíciles de saldar. Yo hace un tiempo con alguna gente que colaboró desde lo técnico en ese momento, habían expuesto el caso de Santa Fe en un congreso internacional y se había hecho en el congreso una muy buena evaluación de la respuesta de acuerdo a las posibilidades que había en ese momento, ¿no? Pero bueno, son situaciones difíciles. Y otra situación difícil que me parece que te tocó atravesar también fue cuando, bueno, a principios de este año o el año pasado, la decisión de Reutemann en el Congreso de la Nación, que me parece que vos cuando estabas en su bloque, tomar la decisión de abrirse no ha sido nada fácil, supongo, Celia, ¿no? No, para nada. Muy difícil porque además yo tengo una relación de muchísimo respeto por él, de afecto y de respeto. La verdad es que yo siempre digo que Reutemann es aún hoy el dirigente más importante de la provincia de Santa Fe. Y además que tiene una alta valoración social. La gente lo quiere mucho, los que lo conocen, los que tuvieron contacto con él, la gente que a través de su gestión, no sé, a mí a veces me dicen, no sé, en la escuela, ay, a mí, porque siempre mantuvo esta cuestión de relación personal con la gente, y fue muy responsable en sus gobiernos, ¿no? Tomando decisiones, como decía hoy, tomó decisiones muchas veces muy difíciles y las sostuvo. Indudablemente la situación hoy nos marca, o a mí la decisión del año pasado está relacionada con ver el futuro de una manera distinta, el futuro político de una manera distinta. Indudablemente
el peso político que él tiene es muy distinto al mío y al resto de muchísimos dirigentes. Él entiende que sus diferencias con el gobierno nacional siguen siendo fuertes, digamos, y que sigue sintiendo esa necesidad o ese compromiso de diferenciarse. Yo tengo una lectura distinta. Creo que este gobierno tiene cosas que son criticables, como todo gobierno, y tiene cosas que son muy buenas. Digamos que el lugar que yo elijo para estar es el de construcción, ¿sí? El de construcción, porque creo que nosotros tenemos para adelante, si pensamos en el futuro, del país, lo que viene. Creo que este gobierno ha tomado medidas que son importantes, que son muy relacionadas con el peronismo, muy fuertes. Yo soy muy peronista, yo siempre digo, yo soy profundamente peronista. Y la verdad que cuando yo, por ejemplo, digo asignación universal por hijo, cuando digo el plan Procrear de las viviendas, la tarjeta Argenta, digamos, por decir las últimas medidas. Nadie puede discutir que esas medidas son medidas con una profunda convicción de justicia social, de otorgamiento de derechos. A nivel legislativo hemos avanzado mucho en muchas cosas que son de eso, ¿no? Reconocimiento de derechos a través de la ley para garantizar a todos ese acceso al bienestar y a que tengamos garantizado el acceso a las cuestiones esenciales, a la salud, a la educación. Más allá, y me parece que más allá de todo lo que decía, la cuestión de género se ha reivindicado de una manera significativa. Ya con la figura de la presidenta siendo mujer, que marca un hecho histórico, más allá de la presidencia de Isabel Perón, entre comillas, la figura ahora de Cristina es muy fuerte, es histórica, como te decía, y me parece que con la cuestión de género y con el matrimonio igualitario y un montón de cosas que han surgido, marca una impronta en la historia, ¿no? Sí, seguro, yo no tengo dudas de eso. Con este aniversario de estos 60 años de la muerte de Evita, que para mí es una mujer que marcó profundamente la vida de los argentinos. Sí, yo creo que esta posibilidad de que hoy tengamos una presidenta, una mujer como presidente, tiene que ver con todo lo que Evita hizo, ¿no? Porque si bien antes de Evita hubo muchas mujeres, o un sector de mujeres intelectuales que luchaban por los derechos políticos, exactamente, que luchaban por los derechos políticos de las mujeres. Evita fue la primera mujer que lo plasmó y que entendió que para poder transformar la realidad había que construir poder político, más allá de que a alguna gente no le guste esto. La realidad se transforma a través de la política. Exacto. Y para eso hay que tener poder, que el poder no es algo malo, el poder es lo que le da a la gente al dirigente cuando vota, es la capacidad de tomar medidas y tomar decisiones para transformar la realidad, para mejorar la vida de la gente. Todas las dificultades que implica, porque yo conozco gente que hasta ha vendido su auto, casa, para poder afirmarlo, que son excesivamente costosos. Esta ley lo que plantea es que los tratamientos de fertilización asistida sean incorporados al plan médico obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto los organismos públicos de salud tienen que prestar este servicio y que las obras sociales lo tienen que incluir dentro de sus prestaciones.